Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque de nueva cuenta nos permites este momento. A pesar de los afanes, Señor, tú nos tienes aquí dispuestos a seguir con la lectura de tu palabra. Te pedimos que el día de hoy muchos doblen su rodilla en tu nombre, Señor, reconociéndote como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos asimismo que nos enseñes a hacer tu voluntad y que todo lo que aprendamos el día de hoy lo apliquemos para que sea la gloria de tu reino. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 49, y escrito está: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Esta asertividad nos recuerda cómo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, cuando confesamos y nos arrepentimos de todas nuestras maldades. Y ahora estamos conscientes de la necesidad de estar aprendiendo todas las enseñanzas de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús, porque Él desea que nuestra alma se fortalezca, así como nuestra fe en lo aprendido, para creer en la vida eterna ofrecida a través de la gracia de Dios. Y las proezas que se realizan con el fruto del Espíritu, mostraremos conductas de humildad y mansedumbre para hacer que en nuestro entorno la misericordia de Dios esté presente de generación en generación, adorando al Todopoderoso, comprometidos como escrito está: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Salmo 101, 1 y 2. ¿Por qué lo haré? Porque con los mandamientos de Dios, al ponerlos por obra, hemos adquirido inteligencia. Aleluya. Órale, ahora sí el hermano Raimundo, nos regaló una buena reflexión con la sabiduría que le da el Señor, obviamente. Qué bonita, es como que ayer le pisamos un callo, ¿verdad? Perdón, Rayito, pero hoy estuvo hermosa tu reflexión. Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 7 del libro de la carta a los Romanos, y el Señor dice así: analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El día de ayer estábamos viendo, en el video anterior vimos lo que es el pecado, lo que dice la palabra que es el pecado. Y aquí vemos otra situación con Pablo. Generalmente, y conocí a una persona, me acuerdo y me da un poco de risa, porque conocí a una persona que decía que ella ya no pecaba, que ella ya no mentía, que ya no, o sea, que ya no pecaba, ¿no? Dice la palabra que quien dice que no peca hace mentiroso a Dios. En realidad, mientras estemos en este cuerpo carnal, por mucho que lo intentemos, vamos a cometer pecado, y de omisión o por comisión, o por hacer o por no hacer, lo vamos a hacer. Este cuerpo carnal tiene deseos y apetitos. Y muchas veces saciamos esos apetitos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. La gran diferencia es que nosotros, primero que nada, tenemos que luchar diariamente por caminar en santidad y no cometer ninguna clase de transgresión, ninguna cosa que no le agrade a Dios. Sin embargo, a veces como que se nos patina la mente y aún a sabiendas que está mal, cometemos el pecado. La gran diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde arrepentirnos y no volverlo a hacer. Ese es el gran chiste de aquellos que se dicen ser hijos de Dios, que aunque cometan pecado, saben que tienen un abogado para con Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, y que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero muchas veces ahí viene la gran diferencia entre quienes son cristianos, hijos de Dios, y quienes dicen serlo. ¿Por qué? Porque aquel que se regodea del pecado, aquel que sigue cometiendo pecado deliberadamente sabiendo que está mal, pues no es cristiano, así de sencillo, no es hijo de Dios por muchos años que tenga asistiendo a una iglesia, por muchos años que diga que es cristiano. Si se sigue regodeando en el pecado, no es cristiano, así de simple, y como lo quieran ver. Pablo dice, quisiera hacer lo bueno, pero no puedo porque estoy atrapado en un cuerpo de muerte. De la misma manera nosotros muchas veces queremos hacer las cosas bien, intentamos hacerlo bien, peleamos por hacerlo bien. Sin embargo, muchas veces nos gana la carne. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo carnal? Todos nosotros clamamos muchas veces cuando cometemos un pecado, una transgresión, que pedimos perdón y queremos no volverlo a hacer. Si por la justicia de Dios fuera, no mereceríamos ser perdonados, mereceríamos ir al infierno gracias a Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo claramente, lo dice en el último versículo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está clamando a Jesucristo para perdón de pecados. Pablo está clamando a Jesucristo para arrepentimiento, porque Dios ya nos dio la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente debe de ser una constante permanencia y comunión con Dios. De esa manera vamos a evitar caer en tentación tan seguido o cometer pecados. Por lo menos eso es lo que deberíamos de hacer. Pero dice que este cuerpo es mortal y muchas veces por darle gusto a la carne, pues cometemos acciones que no le van a gustar a nuestro Señor. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es un permiso para pecar, al contrario, la gracia que nos fue dada por medio de Jesucristo nos debe de llevar a un arrepentimiento genuino y una renovación de la mente que nos libere de todo pensamiento que nos quiera llevar al pecado. Y aún así, cuando pequemos nosotros, y que lo vamos a hacer por mucho que digan que no, la gente lo va a hacer, tenemos que entender que gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que pagó la pena de nuestros pecados. No es una licencia para pecar, no es un permiso para pecar, no es para que pequemos continuamente. Si pecamos continuamente no somos hijos de Dios, así de simple, no hay por qué darle vueltas. Si nos gusta pecar, si nos gusta andar, le dirían aquí en México, darle vuelo a la hilacha, si nos gusta hacer cosas que sabemos que están mal, no nos engañamos, no somos hijos de Dios.
quien es hijo de Dios, lucha diariamente para mantenerse en santidad, para caminar en santidad y para hacer lo que le agrada al Señor. Si bien pecamos, debemos de proceder a arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y no volver a cometer las acciones que hicimos que ofenden a Dios, que le desagradan a Dios y que le causan dolor en el corazón a Dios. Eso es lo que debemos de pensar. Ya vendrá el día en que tendremos nuestros cuerpos espirituales y estaremos en una perfecta santidad delante de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a continuar con la lectura, vamos a seguir con el capítulo número 105 del libro de los Salmos, y el Señor dice así: maravillas del Señor a favor de Israel. Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, glóriense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de su heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por culpa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. A José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió, puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra se produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra, y dio de muerte a todos los primogénitos de su tierra. Las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Salmo número 106, escrito está: la rebeldía de Israel. Aleluya. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan el juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo.
Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y trajo a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera, pero aborrecieron a la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los hijos de Canaán, y la tierra fue contaminada por sangre. Se contaminaron así con sus obras. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que lo aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, estamos viendo que el salmista hace una recopilación de todas las señales, todos los portentos que Dios hizo al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Pero en el camino también nos va enseñando cómo se pervirtieron en este Salmo, el 106 que acabamos de leer. Vemos cómo a pesar de que les dio maná, de que les dio codornices, de que les dio agua, siempre blasfemaban su nombre, siempre desobedecían lo que Él les decía, siempre hicieron todo lo contrario a lo que el Señor les mandó. Y aún así se quejaban, ¿no? Y el Señor en su grande misericordia hizo señales y portentos increíbles que no se volverán a repetir en estos tiempos al pueblo de Israel. Al final el salmista en el Salmo 106 tiene la genialidad de pedirle perdón a Dios, de reconocer sus errores, así es como nosotros deberíamos de reconocer los nuestros, y pedirle perdón y acogerse a su misericordia. Este salmo nos tiene que enseñar también a nosotros a que cuando caigamos en tentación, cuando caigamos en pecado, pues tenemos que acogernos a la misericordia del Señor y pedirle perdón y que se acuerde de nosotros. Eso es lo más importante que podemos hacer, siempre dirigiéndonos al Señor. Bendito Padre, te rogamos por tu misericordia y tu perdón, Señor, por todo lo que cometimos el día de hoy. Aunque no lo reconozcamos, Señor, sabemos que pecamos aún de pensamiento, de palabra, de obra, de acción, Señor, pero tu misericordia es grande y para siempre. Perdónanos, Señor, y danos el entendimiento en el corazón para no volverlo a hacer. Que tu palabra fluya dentro de nuestra sangre, dentro de nuestras venas, para que podamos comprender, Señor, que tú lo que quieres es un pueblo lleno de santidad, que quieres una iglesia perfecta, que es tu novia que estás esperando, Señor, para desposarla en las bodas del Cordero. Te agradecemos, Señor, porque tu amor nos cubre, porque tu bendición, porque tu sabiduría desde lo alto nos hace caminar en santidad, Señor, y nosotros debemos de poner nuestra voluntad y nuestra disposición
para cumplir con todo lo que está escrito. También te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos has proveído, nos has provisto de alimento, de techo, de todo, Señor, cuanto necesitamos y más. Gracias, Señor, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Que la lectura de la palabra de Dios nos haga ser mejores hijos del Padre Todopoderoso diariamente. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.